también les sugería a ustedes, recuerdan, que repasen lo que eran las cotas de dirección, que repasen ustedes lo que era el sistema de las cotas de dirección, los ángulos de la dirección. Espero que alguno de ustedes sí lo haya hecho, sí lo haya hecho. A ver, acá hay un videito, creo que tengo un video, vamos a presentarlo, ya. Vamos a presentar el video, a ver, creo que hay un video, sí lo he programado. Si hay algún inconveniente, si no escuchan bien, me hacen saber, ya muchachos. Vamos a presentar el video sobre las cotas de la dirección, ¿ya? Primero observamos el video, de ahí vamos a explicar. ¿Ya, jóvenes? Estén atentos. Vayan recordando. La columna de dirección. Mecanismo de la dirección o caja. Elementos de enlace. Ya, dime, hijo. Violetas, sí, a las partes, a los terminales de la dirección, sí. Sí, correcto. Seguimos. Siempre el sistema de dirección ligado al sistema de la suspensión, ¿recuerdan? Todo momento, la dirección y la suspensión están enlazados. Escuchen. No se escucha, ¿no? Bueno, está hablando ahorita presentando los ángulos de la dirección. Después comparte, profe, el video para verlo. No se preocupen, sí lo voy a compartir, muchachos. Es el primer ángulo, ángulo de caída o ángulo camber. A ver, un pequeño pausa. El ángulo de caída, es el ángulo, ahí están viendo, con respecto, miren, la vertical de la rueda con respecto a la inclinación del neumático. La línea vertical con la inclinación forma un ángulo. Ese es el ángulo de caída o ángulo camber, más conocido como ángulo camber en inglés. En castellano es ángulo de caída.
Este es lo que dijeron algunos, recuerdan el escarabajo Volvay que tiene bastante salida, tiene un ángulo de camber positivo, ¿no? Bastante pronunciado. Ese es el ángulo que tiene el Volkswagen escarabajo, pero no lo tiene en las ruedas directrices, lo tiene en las ruedas tractoras, en las ruedas posteriores. De aquí voy a hablar de esos ángulos, solamente quiero que aprecien el video, nada más. Miren ustedes, miren, ese es negativo. Es el primer ángulo, el ángulo camber. Ahora viene el ángulo de avance. Ese es un ángulo muy, muy importantísimo en el vehículo. Exacto. Ese es uno de los ángulos, miren jóvenes, a ver, ese es uno de los ángulos que favorece el retorno de las ruedas cuando tomamos una curva. ¿Se dan cuenta por qué es importante conocer las cotas de la dirección? Porque si tenemos que una dirección es, ¿no? Tiene la característica de retornar después de una curva, no retorna porque es así, porque quiere, no. Es porque tiene sus cotas, en este caso el ángulo de avance o caster correctamente alineado. Si ese ángulo estuviera mal logrado, fallado, no tuviera la inclinación que debe tener, el vehículo no va a retornar en una curva. Por eso es que debemos conocer esto. ¿Ya, jóvenes? Seguimos. Este es otro ángulo. Ángulo de salida. Este es otro ángulo. Esa es la convergencia o TOE, ángulo TOE. Miren, desgaste de neumáticos producido por un mal ángulo de convergencia. Estos ya son otro tipo de ángulos ya. Ah, está cerrado o abierto. Sí, ya. ¿Cómo dijiste? Cuando las ruedas están cerradas o abiertas. Sí, exactamente. Las ruedas directrices. Cuando un vehículo está con las ruedas desalineadas, el mismo vehículo te avisa, se siente a la hora de ¿Cómo conducir. dices? Cuando un auto está desalineado, el mismo vehículo te avisa, se siente a la hora de conducir. Claro, tira el carro. Se llaman jalones por camber o jalones por caster o jalones de convergencia. Se llaman jalones o tirones, ¿ya? Esa es la falla que produce.
Las ruedas también traen unas líneas finales que también son las líneas de punto de apoyo para alineación. Claro, traen, pues traen. Algunas que no traen, el que alinea les produce una raya. Yo, por ejemplo, lo hago con un desarmador, un clavo, la misma raya, el neumático lo giras, sin moverlo y produce una raya, una línea. Porque esto también lo podemos hacer en el mismo taller sin tener mucho equipo. ¿Va? Lo puse del comienzo, parece. ¿Por dónde estábamos? Por acá, creo. Por acá estábamos ya. A ver, ese no, ese ya me adelanté mucho, creo. Por acá, creo, a ver. Ajá, ahí está. Ángulo de empuje. Las llantas traseras también traen dirección, no casi No, todas. no, 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 no. Y viene una sola posición de fábrica. Sí. ¿Cómo dices? ¿Cómo? No. ¿De qué hablamos al respecto? Terminemos el video y dialogamos. No se preocupen, vamos a hablar. No se preocupen. Está hablando todo el tipo de ángulos o cotas que hay en el sistema de dirección. Todo lo que es geometría de la dirección. Ujú. Ya. Ya está acabando ya. Muy bien, jóvenes. Entonces, la geometría de dirección no es otra cosa que el estudio de las cotas de la dirección, los ángulos de la dirección. Dice, la estabilidad de la marcha de un vehículo, tanto en línea recta como en curva, viene determinada fundamentalmente por la geometría de la dirección de los trenes de rodaje. Los trenes de rodaje no se refieren simplemente a los puentes de apoyo del vehículo, ¿no? Adelante, por ejemplo, no hay puente porque es una suspensión independiente, por lo general en los autos, ya ustedes saben que es una suspensión independiente. Y otro Trapecios. tren de rodaje sería el puente posterior, que a veces solamente es un eje flotante donde van los neumáticos, no hay tracción, ahí no hay diferencial, pero también a veces es diferencial atrás, ¿no? Como dijeron por ahí, comentaron, cuando tiene corona atrás el carro, ¿en qué varía con las cotas de dirección? No varía mucho. El único ángulo que puede variar por cuando es tracción delantera o tracción posterior es el tema de la convergencia nada más, ¿ya? Las llamadas cotas de la dirección son los ángulos aquí está nuevamente, ¿ve? Los ángulos que forman entre sí y respecto al vehículo los distintos componentes determinando el correcto posicionamiento de las ruedas, ¿no? La geometría de la dirección se basa en el principio de que al describir, miren muchachos, que al describir el vehículo una curva, todas sus ruedas deben tener el mismo centro instantáneo de rotación, como se aprecia acá, ¿no? Parte de este punto, el vehículo toma una curva y las ruedas van a formar un ángulo que deben coincidir con un mismo punto con respecto a la línea del eje de atrás, mírenme, ¿ya? Esta línea horizontal se une acá y los ángulos de la rueda directrices van a formar una línea que se van a juntar aquí. Todas las ruedas, todas van a juntarse en un solo punto de apoyo. ¿Ya? Por ejemplo, acá también hay un estudio que dice que se llama el Ackermann. La solución Ackermann consiste en hacer que las prolongaciones de las biletas, lo que hablaban hace un momento, ¿no? Las biletas que están adosadas aquí a las manguetas o a los pivotes, y aquí vamos a ver qué es mangueta, qué es pivote, ¿no? Están unidas por la barra de acoplamiento, se corten en las proximidades del centro del eje trasero, aquí ve, ¿ya?
Son un estudio de ángulos nada más. Entonces, ¿cuáles son los ángulos principales que nosotros debemos conocer, debemos saber, ¿no? Dentro de las cotas de la dirección. El primer ángulo que vamos a conocer es el ángulo de caída o camber. Caída en castellano y camber en inglés. ¿Ya, muchachos? Tengan bien claro esto. A veces les pueden decir, a ver, ve qué camber tiene. ¿Será positivo o será negativo? O no les pueden decir, más se utiliza el término camber, ¿ya, muchachos? Más se utiliza el camber. Como por ejemplo acá la imagen, la diapositiva dice camber, ¿no? Porque más se utiliza ese término. Pero su nombre en castellano para nosotros es caída. Ángulo de caída. Ese ángulo, ¿cómo lo vamos a reconocer nosotros? Nosotros lo vamos a poner frente al vehículo, y vamos a mirar el neumático, ¿ya? Vamos a mirar el neumático y lo vamos a ver con respecto a la carrocería, vamos a entenderlo de esta manera, con respecto a la carrocería, ¿qué inclinación tiene? Si lo miramos de frente, ¿ah? Ojo, si lo miramos de frente, si lo miramos de frente el vehículo, vemos que el neumático lo vemos inclinado hacia afuera con respecto a la carrocería, no se olviden, podemos decir que es un ángulo de camber positivo. Se muestra la imagen, ¿verdad? Miren, es un ángulo camber positivo porque está saliendo de la carrocería en la parte superior del neumático, ¿no? Imaginemos que aquí está la carrocería, voy a tratar de hacer un dibujo. Ujú, listo. Miren, imaginemos que aquí está la carrocería del vehículo, ¿no? Aquí. Entonces, cuando está saliendo de la carrocería el neumático, pero sale de la carrocería, entonces es un camber positivo. Pero, pero, si lo tenemos hacia adentro, aquí va a ser una flecha, acá está, hacia afuera, es un camber positivo. Pero si lo tenemos hacia adentro de la carrocería, aquí hacia adentro de la carrocería, aquí, así sería la carrocería, ya, aquí sería el contrario, déjenme ver, oye, aquí también voy a hacer, aquí imaginemos que la carrocería, esto está hacia afuera, ya, más claro puede, a ver, me entiendan ahí ustedes bien. Entonces, si el neumático, mirando nosotros de frente, está metido hacia adentro del carro, hacia adentro de la carrocería, es un camber negativo, ¿ya? Mirándolo de frente para poder determinar el ángulo camber. Hay instrumentos que nos van a permitir medir el ángulo camber. Hay instrumentos, pero ya nos gana el tiempo, no lo podemos explicar eso. Las reglas. No, acá no se utiliza regla. Para medir el camber se utiliza una herramienta llamada goniómetro. No se utiliza regla. La regla es para medir la convergencia, ¿ya? No se preocupen, así deben siempre participar y yo les aclaro. Aquí está el concepto de ángulo caída o camber. Es el ángulo formado, dice, por el eje de simetría de la rueda con la vertical. O sea, el eje de simetría es esta línea que marca 0 acá. Es un ángulo muy pequeño que está comprendido normalmente entre 0 grados y menos 2 grados. O sea, casi no se nota este ángulo. Claro que aquí la figura exagera, ¿no? Pero miren ustedes, se va el tiempo ya. Es un ángulo nomás de poquísimo grado, entre 0 y menos 2 grados. Entre 0 y menos 2 grados. O sea, si es menos 2 grados quiere decir que es negativo, ¿no? Entonces tenemos un ángulo de caída positiva y tenemos un ángulo de caída negativa. ¿Y qué funciones realiza este ángulo? Dice, miren, jóvenes, reduce el esfuerzo de accionamiento de la dirección, disminuye los esfuerzos soportados por la mangueta y sus cojinetes. ¿Y qué provoca un mal reglaje de este ángulo de caída o de cambio? Desgaste excesivo e irregular en los neumáticos. Una de las causas principales del desgaste del neumático es el ángulo camber mal alineado. Exceso de caída negativa, desgaste en la parte interior de la rueda. Claro, porque se inclina hacia adentro, la parte del neumático interior se desgasta más. Exceso de caída positiva, desgaste en la parte exterior de la rueda. Claro, porque la rueda está tirando hacia afuera, entonces la banda de rodadura en la parte exterior se va a desgastar más. Otra falla que ocasiona, desviación del sentido de la marcha. Desviación del sentido de la marcha. Quiere decir que, por ejemplo,
Si están mal mis ángulos de caída, yo voy a soltar mi vehículo, el volante, y el carro va a comenzar a irse hacia cualquiera de los lados. No se va a mantener estable, ¿no? Un ángulo de caída negativo favorece la estabilidad en la curva. Miren, una de sus ventajas. Y un ángulo de caída positivo, ¿qué hace? Favorece la estabilidad en línea recta. Esto ya lo determinan los fabricantes de los vehículos. Lo determinan los fabricantes de los vehículos. Otro ángulo importantísimo que se vio en el video, casi de repente no se escuchó, es el ángulo de avance o ángulo caster. ¿Ya, jóvenes? Ángulo de avance o ángulo caster. No es otro ángulo que la inclinación, ¿ya? La inclinación del pivote con respecto a la vertical. La inclinación del pivote, de la dirección. El pivote de la dirección. Vamos a verlo en otra lámina para que lo entiendan mejor. Aquí está. ¿Ve? Ángulo caster o ángulo de avance. Miren, muchachos, es la prolongación, dice acá, ¿ve? De la prolongación del eje del pivote o eje de rótulas aquí con respecto a la vertical del neumático. Pero ¿desde qué lado lo estoy mirando? Ya no lo estoy mirando de frente del vehículo, lo estoy mirando de un lado del vehículo, ¿verdad? Si yo me pongo frente al vehículo, pero del costado. Ya no frente al vehículo, sino acá, de lado, en este lado del vehículo. Ahí voy a determinar el ángulo de avance o ángulo caster, que debe ser siempre, por regla general, positivo. Positivo. Quiere decir positivo. ¿Qué es positivo? Que la prolongación de la línea de pivotes se da hacia atrás del carro, hacia atrás de la carrocería. Este ángulo de aquí, la prolongación de esta línea, es hacia atrás con respecto a la vertical. Quiere decir que es un ángulo de caster positivo. Y eso es lo que debería hacer los carros, tener un ángulo de caster positivo. Dice, el caster o avance del pasador, o sea, del eje de los pivotes, corresponde a la inclinación que tiene el pivote donde gira la rueda. Cuando se inclina hacia atrás es caster positivo y cuando lo hace hacia adelante es caster negativo. Vamos a ver si hay un caster negativo. Aquí hay otra figura, miren ustedes. Positivo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque está inclinado hacia atrás, o sea, hacia la carrocería atrás. Acá está el parachoque, miren, ¿no? Es positivo porque está la prolongación del eje de pivotes, está hacia atrás. Pero miren acá, al contrario sería, acá está la parte delantera. Entonces, si está inclinado hacia adelante, el ángulo es hacia adelante, es un caster negativo. ¿Ya? Tenemos caster negativo y caster positivo. ¿Ya? Acá hay otro ángulo, el ángulo de salida. Ángulo de salida. Este es un ángulo que se suma. Tiene que ver con la inclinación de la rueda, con la inclinación del pivote. Se suman estos dos ángulos y forma el ángulo de salida. El ángulo de salida dice también llamado ángulo de pivote. Está formado por la prolongación del eje del pivote con la prolongación del eje vertical del apoyo, vinculado directamente al ángulo de caída. O sea, acá conforman tres ángulos, conforman el ángulo de salida. Acá está en otra figura el ángulo de salida. Con respecto a la vertical, con respecto a los pivotes, aquí está otra forma de ver el ángulo de salida. Ahora, aquí alguien comentó por ahí sobre si tiene corona o tiene diferencial. Dice, miren, el ángulo de avance o el ángulo caster. Cuando un vehículo es de propulsión trasera, cuidado jóvenes, propulsión trasera, ya ustedes saben, es tracción trasera, o sea, tiene corona, tiene diferencial. El ángulo de avance debe ser de 5 a 10 grados por delante del eje vertical de la rueda. Cuando un vehículo es de tracción delantera, el avance es menor y suele estar comprendido entre 1 y 4 grados. Siempre positivo. ¿Ya? Siempre positivo. Acá está, ¿ve? Avance positivo, avance negativo. Lo único que va a variar es los grados nada más, cuando hay tracción delantera o posterior, ¿no? O sea, cuando hay tracción trasera, miren, el grado de avance debe ser más. Y cuando es tracción delantera, como es la mayoría de vehículos, tracción delantera es de 1 a 4 grados. ¿Ya? Ahora, ¿qué fallas produce un mal reglaje del avance o ángulo caster? Se nos va a ir el tiempo, muchachos. Bueno, vamos a ver si hacemos otra reunión.
Dice, el ángulo incorrecto de avance repartido de forma desigual entre ambas ruedas provocan la desviación del vehículo. Un avance positivo en exceso provoca que la dirección sea muy reversible y dura. ¿Vieron? Provoca fallas, ¿se dan cuenta? Un avance negativo en exceso provoca que la dirección sea poco reversible. ¿Se dan cuenta? O es muy reversible o es poco reversible. Por eso que les decía que este ángulo de avance o caster es importantísimo para que el vehículo retome su posición original cuando ya estamos en línea recta. ¿Se dan cuenta? Este ángulo es importantísimo. Acá hay otro tipo de ángulo que se llama el ángulo incluido. Es la suma del ángulo de caída con el de salida y se usa como ángulo de diagnóstico. Esto solamente cuando lo podemos ver en máquina. En el instituto nosotros ya tenemos una máquina que nos llegó el año pasado en diciembre, que hasta ahorita no la podemos ni utilizar, muchachos. No la hemos utilizado todavía, solamente nos dieron una pequeña charla. Una máquina para hacer alineamientos, direcciones electrónicas. ¿Ya? Es una máquina de última generación que nos va a permitir ver todas estas cotas. ¿Ya? Pero no, todavía no la podemos utilizar. Nos quedan 2 minutos. A ver, voy a dejar de compartir un ratito. Muchachos, nos quedan 2 minutos. Uy, acá hay dos que quieran querer entrar. ¿Qué proponen? ¿Hacemos otra para poder continuar? Sí, Ustedes profe, digan, normal. Sí, profe. ya, entonces programamos otro Zoom para continuar y terminar, ya, porque nos falta hablar un poco de la convergencia nada más y de repente responder algunas interrogantes que tengan Profe, ustedes. profe, yo no puedo. Ya ves, ese es el tema, muchachos, por eso es que a veces yo no hago unas reuniones de refuerzo porque sé que todos no tienen los mismos recursos, ya. A mí Profe, yo puedo ingresar, pero no sé hasta qué tiempo me puede dejar el internet, pues, porque pues esto recarga. Ya, bueno, entonces vamos a hacer ahorita otra reunión. Voy al toque nomás a programar otra. Por Son mí, las, mejor, profe. por mí necesito sus correos. Es lo mismo, también se va a ir sus megas. A ver, voy a tratar de hacerlo por Pero mí. no tiene límite de tiempo. Profe, que yo no puedo, ya no ¿Ya tengo vieron? megas, ya se me acaba. Claro, pues sí, yo les entiendo, muchachos, yo les entiendo, por eso que casi Y mañana vuelta a recargo para la otra semana. Sí, sí, yo les entiendo, muchachos. Vamos a hacer un Zoom nomás para no estar variando mucho, ¿ya? Vamos a hacer un Zoom y los que puedan ingresar, bien, y los que no, ya yo les voy a enviar la información de todas maneras al Classroom. ¿Ya? Porque ya nos queda 1 minuto, entonces no vamos a poder terminar de hablar, nos falta hablar un poco de la Profe, convergencia. Dime, hijo, te escucho. una consulta a Quedamos aquí, en la convergencia. En la convergencia. ¿No? En la convergencia. La convergencia o TOE, el ángulo TOE en inglés. Convergencia positiva y convergencia negativa o divergencia. TOE in o TOE out, ¿ya? En inglés. No se vayan a decir, no, el TOE, en el profesor no nos enseñó ese ángulo TOE. El ángulo TOE es el ángulo de la convergencia, ¿no? O el profesor nos enseñó el ángulo de avance, no, nos enseñó el ángulo caster. Caster es lo mismo que avance. Ya les he dicho, es en inglés uno, en castellano el otro. O le diga, el profesor nos enseñó el ángulo de camber, no, pero aquí están que te preguntan el ángulo de caída. El ángulo camber es el mismo ángulo de caída. Camber en inglés, caída en castellano. ¿Ya? Entonces aquí si nos toca convergencia es el ángulo TOE. TOE in, convergencia positiva, TOE out, no, convergencia negativa o divergencia. ¿Ya? Dice, aquí lo vamos a ver el vehículo también desde adelante, ¿no? Nos paramos frente al vehículo y vemos ligeramente cómo las ruedas están orientadas, ¿no? Si se miran entre sí los neumáticos, ¿no? Como si fueran sus ojos y se pusieran ustedes a tratar de mirarse los ojos hacia la nariz, ¿no? El vehículo está con convergencia, ¿no? O positiva, negativa. Positiva sería positiva. Pero si ustedes ven que los neumáticos están orientados hacia afuera, mirándolos desde frontalmente, como les digo, ese vehículo está en divergencia. Ya, entonces dice, la convergencia determina el paralelismo
que existe entre los ejes longitudinales de las ruedas, visto el vehículo por arriba y en sentido de marcha normal. Aquí el autor también nos pide que lo veamos desde arriba, pero ¿quién no va a ver el vehículo desde arriba? ¿No? Nosotros tenemos que mirarlo de frente. La vista, claro, correcta debe ser desde arriba, que se puede imaginar cómo están los neumáticos, pero para nosotros mirarlo de frente es suficiente. ¿Ya? Permite girar las ruedas de cada eje con el vehículo en marcha y evitar que las ruedas derrapen. Aquí hay algo importantísimo, ¿ve? El ángulo de convergencia va a evitar que las ruedas derrapen o patinen. ¿Ya? Las ruedas derrapen o patinen. Se expresa en milímetros y suele estar comprendido entre 0 y 5 milímetros, medido entre los bordes de la llanta o del neumático. Acá no miren, este autor me está dando otra forma de medir la convergencia. Nos dice que lo midamos entre los bordes de la llanta. Miren, muchachos. Pero por regla general, alguien dijo por ahí, profe, con una regla, ¿no? Con una regla se usa para hacer, para hallar la convergencia de los neumáticos. Por lo general, nosotros lo hacemos en el centro del neumático. En el centro, no en los bordes. Pero aquí este autor sí nos dice que se puede hacer en los bordes. Pero nosotros no lo hacemos así. Siempre lo hacemos del centro. Hacemos una línea imaginaria, rayamos con una tiza o un desarmador. Bueno, yo a veces con lo que tengo a la mano rayo, porque el neumático, si tú lo giras y dejas presionado aquí en el filo del neumático, y giras, se produce una línea. ¿Ya? Entonces eso nos va a permitir a nosotros hacer nuestra medida de convergencia, que por lo general es 0. Siempre, en vehículos livianos, es siempre 0. 0 milímetros, debe estar casi a 0, o sea, debe estar paralela las ruedas, no deben estar ni mirándose, ni desviándose la mirada, digámoslo así. ¿Ya? Dice, convergencia positiva. Miren, convergencia positiva cuando los vehículos los neumáticos se miran entre sí. Y convergencia negativa o divergencia cuando los neumáticos no se quieren mirar, se están mirando pero opuestos. Cuando se quieren mirar, los neumáticos, voy explicándoles así para que entiendan, ¿ya? Cuando los neumáticos se quieren mirar, se están mirando casi entre ellos, es una convergencia positiva. Pero cuando los neumáticos están peleados, como ustedes cuando se pelean con la germa, están mirando cada uno para su lado, en sentidos opuestos, es una convergencia negativa o divergencia, ¿ya? No se lo diga, profesor. ¿Cómo dices, hijo? No se lo diga yo, a los muchachos allá no, lo voy a sentir mal. Allá no vaya a ir susceptibilidades, ¿no? Bueno, no, es una forma para que me entiendan nada más, ¿no? El objetivo mío, muchachos, si les hablo así, en forma así práctica, en nuestro idioma, en nuestro lenguaje entre ustedes, para que lo graben, les grabe, no les hablo muy técnicamente porque los puedo emborrachar, el profe que me saca unos términos que no entiendo, pero si les hablo así es para que se lo graben, no se olviden, ¿me entiendes? De aquí el otro semestre, el otro año, te hago una pregunta, oye, ¿qué es la convergencia positiva? ¿O cuándo un vehículo está en divergencia? Ah, el profe me dijo en divergencia cuando me peleó con mi enamorada y nos miramos en sentidos opuestos, yo para un lado y ella para otro lado, esa es divergencia. ¿Se acuerda de su ex? Ahí está, se acuerdan de su ex, ¿te das cuenta? O sea, esa es mi intención, si les hablo así es para que no se olviden, porque si ustedes se dan cuenta, a veces una forma de memorizarse bien las cosas, ¿no? No solamente es leer el texto y grabármelo y memorizarlo, y voy a llegar un momento que me olvido, pero si yo lo aprendo de otra forma, digamos, relacionándolo en este caso con lo que les estoy explicando, ¿no? No me voy a olvidar, estoy seguro que no se van a olvidar, ¿no? Es una forma también de aprender, siempre relacionar, ¿no? Lo que se está impartiendo con alguna otra cosa de su vida, la que no se pueden olvidar, estoy seguro que no se van a olvidar. ¿Ya? Es otra forma de aprender, muchachos. Por eso yo les explico de esta forma, porque no quiero
No quiero que me pase como me está pasando con estudiantes que llegan a mi taller a veces y les hago preguntas al respecto a los que yo ya les enseñé en sesiones anteriores, en ciclos pasados, ya se olvidaron. Ya muchachos, no se olviden lo que van aprendiendo en el camino porque esto es base para la formación profesional de ustedes. ¿Y de qué otra forma también no deben olvidarse? ¿Y por qué no deben olvidarse? Porque cuando ustedes terminen su carrera, muchachos, y postulen a empresas, postulen a un trabajo, a una empresa, les pueden tomar este tipo de exámenes. Y ustedes egresados ya del sexto semestre, digo, uy, para acordarme desde que me enseñaron de primera clase, ya que no me acuerdo. Ajá. Entonces, desde ahorita deben grabárselo y no olvidarse, porque de repente este curso ya no se va a volver a repetir, ¿no? Pero estando en un vehículo, frente a un vehículo, ustedes mismos miran el vehículo, a ver, ahí acá está el neumático, voy a mirarlo, allá está en convergencia, no, está en invergencia, o tiene un camber positivo, un camber negativo, ¿ya? Ahora, también hay otra cosa que aquí no tengo el video a la mano, pero hay vehículos, muchachos, que solamente el ángulo que podemos corregir y trabajar solamente es la convergencia. Hay vehículos que ya el ángulo de caída o camber ya no se pueden regular. Ya vienen como, digamos, fijos en el chasis, en la carrocería, ya no podemos hacer ningún arreglo. Si se dañó, pues tendrán que enderezar el chasis o qué sé yo, darle de baja y hacer alguna adaptación. No, pero hay carros que sí, el camber sí se puede corregir todavía, pero hay carros que no. Y el ángulo de avance también les hago recalcar esto, les hago saber, el ángulo de avance o caster tampoco se puede corregir, ya viene hecho de fábrica, salvo que hagamos alguna adaptación, por ahí que querramos corregirlo, ¿no? Pero ya es un criterio muy particular, viene de fábrica preestablecido ya. Los ángulos que se pueden corregir siempre es el de la convergencia y el ángulo de caída en algunos casos, no en todos. ¿Ya, muchachos? Eso es algo que se me estaba pasando, pero ya surgió la idea, ya entonces no se vayan a olvidar eso. Ahora, la convergencia, dice, en los vehículos con propulsión trasera, ojo, propulsión trasera, miren cómo hay otra forma de definir la tracción trasera. ¿Se dan cuenta? Propulsión trasera o tracción trasera, o un vehículo que trae corona atrás, que algunos para que lo entiendan. En el caso de las camionetas, ¿no? Y los camiones, ¿no? Que por lo general su propulsión o sus ruedas tractoras o su eje de tracción está en la parte posterior, ¿no? No está en la parte delantera, está en la parte posterior. Entonces dice, en los vehículos con propulsión trasera, la resistencia a la rodadura de las ruedas delanteras crea un par que tiende a abrir ambas ruedas. ¿Qué quiere decir crea un par? Dice que crea una fuerza, una resistencia, un par que tiende a abrir ambas ruedas. Para compensar este efecto se contrarresta con un ángulo de convergencia positivo. ¿Se dan cuenta? O sea, en un vehículo con tracción trasera, su convergencia por lo general debe ser positiva, o sea, debe estar las ruedas mirándose entre sí ligeramente. ¿Se dan cuenta? Cuando un vehículo es con tracción trasera o posterior. Pero miren, en el caso de vehículos con tracción delantera, la mayoría de vehículos modernos, ¿no? La mayoría, yo diría que el 99% de los vehículos tienen tracción delantera, ya la tracción trasera se ha eliminado en los vehículos, salvo que sean de doble tracción, ya llevaremos en el otro semestre si todavía los acompaño con diferenciales de repente. Entonces dice, en el caso de vehículos con tracción delantera, el problema es distinto. El esfuerzo de tracción de las ruedas produce un par que actúa en sentido contrario que el caso anterior. Es decir, tiende a cerrar las ruedas. ¿Se dan cuenta? Cuando la tracción es delantera, en el arranque del vehículo, cuando se pone en marcha, este sistema de tracción delantera hace que las ruedas quieran cerrarse. Entonces, ¿cómo se contrarresta? Dice, en vez de abrirlas, por consiguiente, para compensar esta tendencia,
será necesario dar a las ruedas un ángulo de convergencia negativo, o sea, divergencia. Miren, cuando el vehículo es de tracción trasera, se va a regular la dirección con una pequeña convergencia positiva. Y cuando el vehículo tiene tracción delantera, le vamos a dar una pequeñísima divergencia. Bien explicado está, porque cuando tiene tracción delantera y en el arranque del vehículo, va a tender a cerrarse. Existe la tendencia que el neumático se va a cerrar. Entonces va a ser trabajoso el desplazamiento del vehículo. Entonces, ¿por qué cómo se contrarresta? Creándole una divergencia. ¿Entendido? Creando una divergencia. Acá tenemos convergencia negativa, acá está, ¿ve? Cuando es divergencia es negativa, o sea, las ruedas no se pueden mirar, cada una para su lado. Y cuando las ruedas se quieren mucho, se miran entre sí, es positiva. Nada más, no se van a olvidar nunca de eso ya. ¿Ya? ¿Qué fallas produce un mal reglaje también de la convergencia? Miren ustedes. Desviación de la dirección de marcha. O sea, el vehículo tiende a jalar hacia un lado, tiende a jalar hacia la derecha, tiende a jalar hacia la izquierda cuando yo estoy en línea recta. Tengo que estar con el timón regresando, con el timón regresando. No hay seguridad en la marcha, ¿no? Una convergencia mal trabajada, mal reglada. ¿Eso qué me va a producir, obviamente? Un desgaste anormal y rápido de la cubierta, con rebabas de la banda de rodadura. Acá ve, aquí se ve. Casi muy similar a las fallas que produce la caída, ¿no? Cuando hay un mal reglaje de la caída o el camber, también me va a producir fallas en la banda de rodadura del neumático, ¿no? Hay que tener en cuenta, dice, una insuficiencia de convergencia provoca un desgaste en el borde interior del neumático. Y un exceso de convergencia, un exceso de convergencia hacia demasiado positiva, provoca un desgaste en el borde exterior del neumático. Dos cosas, nada más. ¿Qué más tenemos acá? Esto también les quería compartir, ¿no? Porque hemos hablado del ángulo de avance o caster, ¿no? Habla de la línea de pivotes o la línea de eje de las rótulas. Entonces, ¿qué es el pivote? Acá está, ¿ve? Acá está, y acá está en una figura real, miren ustedes. El montante telescópico se llama pivote. Dice, el pivote es el eje direccional de la rueda, es decir, a través de él se orientan las ruedas. Normalmente es un eje imaginario. Tenemos este eje, la línea es imaginaria, pero el eje pivote sí está aquí. Es una línea imaginaria. Acá está. Esto, por eso les digo a ustedes, aquí nosotros, cuando queramos reglar aquí, no podemos hacer nada, porque esto ya está de fábrica. Los que ya trabajan en vehículos o que trabajan en talleres, se darán cuenta que aquí ya esto está, yo lo desarmo, lo instalo igualito. Aquí no le voy a poner ni más a la derecha ni más a la izquierda para hacerlo cambiar de ángulo, no. Este ángulo ya está arreglado ya no se puede modificar. Pero sí lo puedo determinar en un alineamiento y un balanceo electrónico, me puede decir si está mal este ángulo. Yo realmente con una herramienta, con cualquier herramienta, no puedo medir este ángulo. Solamente lo puedo determinar con una máquina de alineamiento electrónica, como la que tenemos en el instituto. Una máquina de alineamiento electrónico sí me va a permitir ver este ángulo. Y muchos ángulos más. ¿Ya? Ese es el pivote. ¿Qué es la mangueta también? Tanto han oído hablar de la mangueta. Miren ustedes, modelos de mangueta. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es la mangueta? Aquí ve, en la mangueta me va a servir a mí de apoyo de mis rodajes delanteros y de la rótula, ¿ve? O sea, la base, la carcasa donde voy a colocar mi bocamasa delantera y mis rótulas, se llama mangueta. ¿Se dan cuenta? Eso también quiero compartir con ustedes. No tiene mucho que ver con el curso, pero me pareció importante que reconozcan lo que es una mangueta y lo que es un pivote. Acá hay un modelo de mangueta, acá hay otro modelo de mangueta y acá hay otro modelo de mangueta para un vehículo de doble tracción. ¿Ya? ¿Qué más tenemos?
Lo mismo que víamos ahora, ¿no? La rueda del ángulo camber, ya lo saben ustedes, se está repitiendo. Acá hay un ángulo de salida, la figura del ángulo de salida, del cual ya hemos hablado. Dice, el ángulo de salida es el formado por el eje del pivote, miren, del cual se habló hace un momento, el pivote, ¿verdad? Ya no se van a olvidar que es el pivote. Es el montante donde está el resorte, el amortiguador, todo eso es el pivote. Y el eje vertical de la rueda, esta línea. Este es el ángulo de salida, ¿ven? Medido de este extremo a este extremo. Y ya no hay más, se acabó, muchachos. Ahora sí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Profesor, Dime, te escucho. ¿me podría explicar sobre el ángulo de caída, profe? Porque no escuché, porque El he ángulo de tenido problemas caída. Muy con el bien, no micrófono. hay ningún problema. Vamos a explicarte el ángulo de caída. Vamos a regresar. Justo lo habíamos tenido casi al final de esta presentación, ¿no? Vamos a repasarlo nuevamente. ¿Qué pasó aquí? Se detuvo. A ver, ya está. ¿Dónde está el ángulo de caída? El ángulo de caída lo tenemos por el ángulo caster. Acá está el ángulo de caída. Ya, listo. Le di un comienzo. Ahí está. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no sale? Porque está en Me el explico. último. No, si yo te quedé ingreso, acabamos del comienzo, a ver. Iniciar del último. Aquí. No, si yo estoy acá. Ya, aquí F5. está ya. Listo, listo. Acá está, el ángulo de caída. El ángulo de caída también recibe el nombre de camber, perdón. Es el nombre más común usado, el camber o ángulo de caída. Es visto desde la parte delantera del vehículo, ¿no? Como les dije hace un momento, nos ponemos frente al vehículo y vemos cómo están orientadas las ruedas con respecto a la carrocería, ¿no? Con respecto a la carrocería o a la cabina, se podría decir también. Entonces vemos, si la rueda la vemos que sobresale de la carrocería, está inclinada hacia afuera de la carrocería, decimos que es un camber positivo o caída positiva. Pero si estamos parados frente al vehículo y vemos que las ruedas están orientadas hacia adentro de la carrocería, hacia el chasis o hacia el compacto, estamos frente a un camber negativo o caída negativa. ¿Qué es este ángulo? Dice, es el ángulo formado por el eje de la simetría de la rueda vertical. No es otra cosa. Es la inclinación de la rueda con respecto a la carrocería, hacia afuera o hacia adentro. Nada más. Este es el ángulo de caída o el ángulo camber. ¿Y cuáles son las funciones de este ángulo? ¿O qué me favorece tener ese ángulo bien reglado en el vehículo? Este ángulo sí se puede regular en algunos vehículos. Hay vehículos ya modernos generalmente que ya no podemos reglarlo, ya no lo podemos corregir el ángulo de caída. Ya está determinado en su mangueta, ya no hay donde nosotros podamos hacer ajustes, ya no ya. Pero sí hay vehículos que sí, a través de algunas lainas espaciadoras, a través de algún mecanismo de regulación, lo podemos variar este ángulo. Ya podemos hacer, en algunos ya no. Entonces, ¿qué me favorece este ángulo? Dice, reduce el esfuerzo de accionamiento de la dirección. Disminuye los esfuerzos soportados por la mangueta y sus cojinetes. También, ¿ve? Alivia el trabajo de la mangueta. ¿Y qué me provoca un mal reglaje, un mal funcionamiento? Generalmente es el desgaste de los neumáticos, ¿no? Si vemos que mi neumático desgasta en la parte de la banda de herradura, en la parte de afuera, hacia el aro o hacia adentro, tenemos que saber. Si está desgastando hacia afuera, es una caída demasiado positiva. Y si está desgastándose el neumático en la parte interna de la banda de rodadura, es una caída demasiado negativa. Es una caída demasiado negativa. También, ¿qué provoca? Provoca desviación del sentido de marcha, muy parecido a la convergencia. Si este ángulo está mal reglado, no voy a tener una dirección estable. Si yo suelto mi volante, va a haber un jalón de camber, se va a ir hacia un lado del vehículo. Se va a ir hacia un lado del vehículo, ¿ya? Ese es el ángulo de caída.
Acá está. También otra característica que dice que me favorece la estabilidad en la curva cuando el ángulo de caída es de tendencia negativa, ¿no? Favorece la estabilidad en la curva. De repente los vehículos de competición trabajan con ángulo negativo, ¿no? De caída, porque ellos para las curvas lo necesitan esto, ¿no? De repente, ¿no? Por eso les digo, esto de acá, estos diseños ya son de fábrica, ¿no? El fabricante determina si le va a dar negativa a su caída o le va a dar positiva. ¿Por qué? Por ejemplo, que cuando es positivo dice, favorece la estabilidad en la línea recta. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ya no se van a olvidar cuando es convergencia, cuando es divergencia, ¿verdad? Ya no se van a olvidar, ¿no? Muy bien, ese es lo principal que yo quiero. Espero también ya no se vayan a olvidar de la caja de bola circulante, ya no se vayan a olvidar de la caja de cremallera, ya no se vayan a olvidar de un eje sector, de un brazo Pitman, ¿no? De las bieletas que ustedes mismos han preguntado. Las bieletas no son otra cosa que las partes, las terminales del sistema de dirección, donde vamos a unir las rótulas, ¿no? Con los brazos de la dirección. No se van a olvidar. Dime. El telescópico, claro, el montante, pues ahí está, en la imagen está, a ver, vamos a verlo. Ahí están los pivotes, mírenme. Por eso también ese que yo compartí, porque yo sabía que van a querer saber de los pivotes, ¿no? ¿Dónde lo pusimos? Por ejemplo, acá está el pivote, ¿ve? ¿Por qué? Porque está inmerso en el concepto del ángulo de avance. Miren, acá está eje pivote, ¿ve? El eje pivote no es otra cosa que el eje de acá donde están los amortiguadores. Mírenme, ¿ya? Esto se conoce con otro nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Claro, es que acá está, mire, está incluido en el concepto del ángulo de avance o caster, por eso que les he mostrado que es un pivote. Dice, por ejemplo, el caster o avance del pasador corresponde a la inclinación que tiene el pivote donde gira la rueda. Por eso dirán, ¿qué es pivote? Por eso que les he puesto la imagen del pivote, por acá estaba, a ver, vamos a buscarla. Acá está, ve. ¿Se dan cuenta? Miren, ve. Acá hay un pivote, ve. Es una captura real, ¿no? Miren ustedes, ve. Todo esto es el pivote. Acá está el pivote. Acá hay otro modelo de pivote de un vehículo muy moderno, debe ser, ¿no? Porque tiene bastantes partes acá, miren. Miren, todo este es el pivote. Es un eje, la línea de eje, que lo conforman desde la rótula inferior hasta la rótula superior. Desde aquí, ve. Todo esto es el pivote. Y esa inclinación del pivote con respecto a la vertical, respecto a esta línea vertical, me va a determinar el ángulo de avance o caster, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos de nuevo para que me entiendan aquí, por ejemplo. Si yo aquí, yo sé que aquí está mi parachoques, acá la parte delantera del vehículo, ¿no? Vamos a hacer una flecha, nuevamente. Entonces, no se vayan a olvidar nunca, vuelta el tiempo ya. No sé, nunca se van a olvidar. Si están, no, lo van a mirar siempre de costado. Voy a determinar qué ángulo de avance tiene este carro. Siempre es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque la inclinación del pivote se da hacia atrás del vehículo, hacia la parte trasera. En este caso, por acá estaría mi timón, ¿no es cierto? Por acá. Esta es la parte delantera. Entonces, la inclinación del pivote, aquí está, ¿ve? Así es el concepto, ¿no? Si la inclinación del pivote es hacia atrás con respecto a la vertical, este ángulo de avance o caster va a ser positivo, que es por regla general que siempre es positivo, ¿no? Entonces, ¿qué es pivote? Es esto, es este montante. Aquí está. Y si no trae esto, algunos no traen este pivote, no necesariamente todos los pivotes van a ser iguales, ¿ah? Algunos traen trapecio superior e inferior. Entonces, ahí, en esa línea de eje donde están las dos rótulas, inferior e inferior, sería mi línea de pivote para mí. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, mis muchachos? Profesor, Dime, te escucho. ¿los pivotes se pueden cambiar? Claro, se cambian completos. Estos ¿Cada qué componentes de tiempo se acá, cambian esos pivotes, no, profe? no, no, esto tú lo vas a cambiar. Por ejemplo, este pivote está muy relacionado con la suspensión, miren, porque aquí está relacionado con la suspensión, ¿no es cierto? Con el resorte. Este es un montante telescópico.
¿no? Un telescopio, Amortiguación. porque está incluido el resorte con el amortiguador, ¿no? Esto pues lógicamente lo voy a cambiar solamente de cuando ya esté vaciado el amortiguador o cuando se rompa mi resorte. No le voy a cambiar por querer cambiar. Cuando ya haya una suspensión que ya no trabaje, que no esté repercutiendo mucho en toda la carrocería, no amortigue, ya tengo que cambiar mi pivote. Esto Claro, se... la rótula está vencida, si quiere la rótula también se... No, las rótulas, claro, pues si no has visto ves cuando los carros se quedan botados en la calle porque está una llanta por un lado, las delanteras, porque se salió una rótula, ¿no es cierto? Es por falta de mantenimiento, pues muchachos. Siempre al año hay que, los que tenemos carro, al año, antes de llevarlo a revisión técnica, desmontar lo que es todo es los pivotes delanteros, desmontar los palieres, engrasar rodamientos, ¿no? Revisar pastillas al año. Bueno, yo en mi carrito viejo, pero al año yo reviso engraso mis palieres, reviso mis rótulas, ¿no? Reviso mi rack de la dirección, cómo están, y listo, y sigo andando con mi carrito viejo, nadie me detiene. ¿Ya, muchachones? ¿Alguna otra pregunta? No se olviden repasar sus conocimientos, muchachos, ya no se olviden, no vayan, pum, avienten el cuaderno, no, al contrario, más bien traten siempre de, como les digo, en este tipo de clases que estamos llevando hay que ser bastante autodidactas, ¿no? Hay que leer, hay que ver videos, no, profe, ya comparten el video, sí le voy a compartir, y hay más videos, tengo más, pero ya el tiempo nos queda. Tenía un pequeño video Will Espinosa para todos. A ver, puedes ponerlo, si se puede, hazlo, hijo, no hay ningún problema. Por mi parte, no hay problema. Si nos permite el tiempo, es un pequeño video, todavía nos quedan 6 minutos, lo puedes hacer. Está bloqueado. Ah, tenía un pequeño video. Se le ha bloqueado, dice a Willy Espinosa. Bueno, yo tengo más videos, pero Usted ahorita... tiene bloqueado el Zoom para presentación, profesor, no Ah, puedo. no, pero yo te puedo dar te puedo dar el pase, no hay ningún problema. Ya listo. Hacer de hospedador, Willy Espinosa, ahí está, ve, te voy a dar el pase, tú lo haces. Listo, decías cambiar el anfitrión a Willy Espinosa, listo, es tuyo. Puedes compartir. Ya te di el pase. Ese video sí lo tengo también. Esa es la dirección electrónica. Sí lo tengo ese video. Ahí se muestra una dirección asistida electrónicamente, ODEA. Ahí va a explicar el principio de funcionamiento de la rodadura del neumático, principio de rodamiento, ¿no? No se escucha nada del audio, no sé por qué. Creo que ustedes también están, cuando yo presento también no me escuchan ustedes a mí. ¿Por qué lo cortaste? Ahí sigue. Ahí explica la lógica del neumático, de la rodadura, ¿no? Del neumático de la rueda. ¿No? Si dice, si está andando el vehículo, ¿por qué la velocidad debe ser cero en el lado de contacto con la calzada? ¿Por qué debe ser cero? Dicen, miren, esa es una física, ya es cuestión física de la física de la rodadura, ¿ves?
Ujú. Ahí está lo que les decía a ustedes al comienzo de que no, las líneas deben encontrarse siempre en un mismo punto. Ahí está, ¿ves? Los ángulos que describen deben estar en el mismo punto. No se escucha nada. Cremallera. Ya ustedes saben la cremallera de la dirección, ¿no? Ya hemos hablado de la cremallera. Los brazos o violetas de la dirección. Ahí están sus brazos auxiliares o brazos de acoplamiento. O los racks, ¿no? Algunos lo conocemos ya, los que estamos en la mecánica dicen el rack. Son cambiables también, esos racks se cambian. Se desgastan en la parte donde se une la cremallera y va una baquelita, un mecanismo que gira y eso se desgasta. Ahí está, ¿ve? Los ángulos que describe cuando uno agarra una curva tienen un punto común con respecto al eje de la rueda, con respecto al eje posterior, ¿no? Miren, ve, el eje posterior tiene una línea que se proyecta y las ruedas delanteras describen un ángulo que se van a unir. Acá está hablando ya de la dirección electrónica, asistida electrónicamente o DEA, que por lo general está adosada a la